Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Dirigente gremial ejemplar. Yo no entiendo la cacerola estúpida esa que salen a las 21:30 ya por segunda vez. Son 4 boludos, pero salen. ¿Qué tal? Buenas noches. Se empieza a girar la rosca como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar ahí. Veíamos al final de la presentación la evocación del 2 de abril, el día del desembarco en Malvinas, que 74 días después terminó en la tragedia de la derrota de la guerra de parte de la Argentina y un enorme retroceso en términos diplomáticos para la recuperación de las islas. El 2, fue un día de esperanza para muchos. Otros mirábamos con mucho escepticismo y, bueno, pensábamos lo que finalmente ocurrió, que aquella decisión de la dictadura era una decisión tendiente a salvar un régimen que se estaba cayendo. Exactamente. Bueno, esta noche en La Rosca tenemos 3 invitados. Sí, señor. Esta noche en La Rosca va a estar con nosotros el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Bueno, obviamente para analizar la crisis y la situación en la capital y cómo estamos los porteños, ¿no? Frente a este cambio rotundo en las conductas de la Argentina, ¿no? Y va a estar también el ministro de Seguridad de Buenos Aires. Sí. Ni más ni menos que de Buenos Aires, Sergio Berni. Alguna vez ya nos ha acompañado. Obviamente el tema es casi monotema en la Argentina y es lógico que así sea. Bueno, y no es precisamente Buenos Aires el distrito más sencillo y sobre todo todo lo que rodea de realidad y también a lo mejor de leyenda al conurbano y la pandemia. Lo vamos a hablar con el ministro Berni. Y tenemos... Vamos a tener a Ricardo Teijeiro, médico, infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Y va a estar con nosotros, bueno, como siempre, ¿no? Es nuestro amigo Pablo de León. ¿Que tiene algo para decir? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la cuarentena y la pandemia abrieron una grieta en Cambiemos. Hay ruido entre Macri y Rodríguez Larreta y después la remera de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que enojó hasta el propio presidente de la Nación. Bueno, y... ¿Le quedaba chica la remera? Después lo vamos a hablar con Pablo. Yo no recuerdo yo, pero no sé. Bueno. No lo sé. Dicho esto, antes de arrancar con las entrevistas, quiero hacer... A ver, temas políticos hay varios, pero me parece que uno sobresale por encima del resto y tiene que ver con la reconciliación pública, porque en privado ya había existido un acercamiento hace tiempo, incluso en la campaña, del presidente Alberto Fernández con Hugo Moyano. A ver, para ser concisos, yo creo que esto tiene 2 planos de explicación. Desde el plano de vista político, uno entiende que en esta emergencia, en estas condiciones, es difícil que el presidente no repare en el dirigente gremial más poderoso que tiene la Argentina, con un gremio que tiene muchísimo que ver con todo lo hospitalario en términos de transportes, con todo lo vinculado a la repartición de alimentos, con todo lo vinculado al traslado de fondos. ¿Se entiende? Entonces,
que esa sociedad deba estar ahora, con la emergencia ya a la vista, consolidada. Esa sería la explicación política. Ahora, después hay una explicación en otro plano que tiene que ver con, a mi entender, una sobreactuación del presidente. Insisto, lo político se entiende. Me parece que algunos calificativos desde lo moral y lo ético, en los cuales el presidente hace hincapié, la solidaridad que él invoca tiene que ver con eso, me parece que ahí el presidente sobreactuó sin necesidad, porque, sinceramente, pensar que Hugo Moyano es un caso de ejemplo sindical o de ejemplo para la Argentina, no sé, me parece que es pensar que la Argentina no tiene destino. Bueno, y antes de ir a Diego Santilli, solamente una pincelada de la economía. Me parece que el tema, la discusión pasa por salvar de alguna forma en un momento de gran dificultad la cadena de pagos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el sistema financiero? ¿Cuándo se vuelve este núcleo que es central para el funcionamiento de la economía en una actividad que está muy trabada, en una actividad que ha caído a pique y en una actividad que necesita empezar a hacer más fluido el sistema de pagos, tratar de volver a algún tipo de normalidad en términos del sistema de pagos, que está siendo muy complejo, más allá de los esfuerzos que pueda haber. Mañana van a abrir los bancos para pagarle a los jubilados, pero hasta ahora ha sido muy complejo el tema de mantener la cadena de pagos, y eso, bueno, los riesgos que tendrían una caída mayor y en un costo mayor, me parece que serían inclusive los más delicados en términos económicos de ella para atender esta crisis, ¿eh? Nos está esperando Diego Santilli. El vicejefe porteño en estas exigencias del momento. Lo enfrentamos desde acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Ambos, bien. Bueno, gracias por venir. No por atenderme el teléfono, pero sí por venir. Voy a hablarle. No, primera pregunta, de coyuntura absolutamente, la hablábamos recién. ¿Cómo se cerró el episodio de hoy, que tuvo casi cadena nacional en la televisión, del micro detenido en el ingreso a la ciudad, ¿no? Sí, a ver, lo que hizo la policía de la ciudad es lo que hace todos los días, es los controles de ingreso y egreso a la ciudad. Gran parte de los controles de egreso lo hacen las fuerzas federales, Puente Pueyrredón, Puente Alsina, Puente La Noria, General Panamericana, perdón, hace fuerzas federales. Nosotros hacemos todos los ingresos. Lo que hace la policía de la ciudad es ve un micro de larga distancia, que es lo que no está circulando en la órbita nacional, y lo que hace es pararlo. Cuando lo para al micro, le pregunta, abre la puerta al micro, ve la cantidad de pasajeros y dice, ¿estos pasajeros de dónde son? Permiso, autorización, ¿dónde están yendo? Claramente no explicó bien el colectivero o las personas que estaban siendo trasladadas. Ahí lo que hace es notificar a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria viene, hace un control sobre los pasajeros, encuentra a un pasajero con 38 de fiebre, una mujer, está internada en el Hospital Piroano de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que hace es aplicar el protocolo inmediatamente. Entonces, aplicar el protocolo significa que esos pasajeros que estuvieron en contacto ahora tienen que pasar por el triage a ver si estuvieron en contacto, porque estuvieron 20 horas arriba de un micro, qué nivel de contagio, qué alrededor de las personas puede haber, y lo que se hace es, esos extranjeros tienen que ir, que la mayoría, inmensa mayoría de las personas que estaban allí eran extranjeros, solo 10 argentinos había de los 61 pasajeros, me refiero a 59 pasajeros, 2 choferes. Se le hace el análisis ahora y van a los hoteles nuestros. Están en nuestros hoteles, en 3 hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, a ver, no todos estaban en una situación de normalidad. No digo de salud, sino de residencia en el territorio. Bueno, he visto recién una notificación de la Directora Nacional de Migraciones que había 9 personas que no habían podido acreditar ingreso en la Argentina por un paso habilitado, con lo cual iban en carácter de expulsión. Digo... Pero más allá de eso, para entender lo que pasó hoy, lo que tiene que hacer la policía es controlar que se cumpla el decreto presidencial. Y controlar el decreto presidencial, lo primero que uno ve a simple vista, no es que es un vehículo que tiene que identificar si es un profesional de la salud, etc. Es un micro de larga distancia que no puede transitar. Entonces, cuando se lo para hacer el control, nada más que eso, bueno, se ve la cantidad de personas, no hay una explicación clara, se introduce la autoridad sanitaria.
Hay una persona con 38, protocolo inmediatamente, y después entra migraciones y los diferentes estamentos. Santilli, la caída de la actividad económica, la caída en la actividad del país es clara, la caída en la ciudad también. ¿Cómo están, todos? Parte del mundo de la atención periodística está centrada, me parece, en el Gran Buenos Aires, pero la capital también tiene focos de tensión. ¿Cómo está esa situación hoy? Lo que usted dice es correcto, o sea, lo que hay es un equilibrio entre la primera decisión prioritaria que toma el presidente, que es salvar vidas, cuidar a las personas, o evitar la propagación mayoritaria del virus, entendiendo que siempre va a crecer. Estamos en una pandemia, los casos van a crecer, solo para que la gente lo entienda, y tener un equilibrio. Entonces, hay un debate entre la salud y la economía. A mí me parece que es un equilibrio que hay que tener. No hay economía sin salud, no hay salud sin economía. Entonces, la primera decisión es la de preservar las vidas, la de proteger, evitar la expansión. Y bueno, y ahora se están tomando medidas para paliar situaciones de personas que perdieron ingresos, que no tienen trabajo, cuentapropistas, albañiles, etcétera, etcétera. Bueno, hay que trabajar en este mientras tanto. Ahora, usted habla de equilibrio y es así, siempre el equilibrio es lo más difícil, en cualquier orden. Lo que yo pregunto es, a ver, la previsión, lo dijo el ministro de Salud, la previsión, no, creo que lo dijo el ministro de la Ciudad. De Salud de Ciudad, Fernán Quirós. Que dijo que la previsión, de acuerdo a cómo viene la evolución, que es un poco más controlada de lo que se suponía, la previsión del pico podría estar recién en mayo, la primera quincena de mayo. Bueno, digo, encontrar un equilibrio entre un encierro absoluto y una actividad parada, pensar que esto, para proteger las vidas, que está bien, hay que estirarlo hasta la primera quincena de mayo, es un tema, ¿no? Absolutamente es un tema y digo, es un tema en el que todos tenemos que trabajar en conjunto. Me parece que acá no hay espacio para decisiones individuales. ¿A qué me refiero? Es un primer espacio, el de los científicos, médicos, especialistas. Segundo espacio, el de reflexión nacional. La decisión la toma el presidente en el marco de también hablar con los gobernadores, tener un intercambio de visiones y posiciones. Porque también recordemos algo, cuando yo miro la movilidad del área metropolitana, cuando hablo de la movilidad del área metropolitana, es lo que todos los días me ocupo de ver, dialogar con Bernie, todos los días, 1 o 2 veces por día, con Sergio hablo y de vuelta, como la ministra de Seguridad de la Nación también lo hago, implica la movilidad. Cuando vos ves la movilidad de la semana previa a la toma de decisión del presidente, que es un jueves a la noche, ya la movilidad empieza a reducirse en esa semana. No es sustancial, pero se empieza a notar como una disminución en la transitabilidad como consecuencia de lo que la gente empieza a tomar. Cuando el presidente toma la decisión, claramente vos ya estás teniendo registros como el subte 99% menos. Ayer fue 98% menos, pero 99, 98, 97, trenes 93, 94, 95% menos de usuarios. Eso habla de la movilidad en el área metropolitana. Hablemos de una región que mueve 7,5 millones de personas todos los días. ¿Vehículos particulares? Bueno, vehículos particulares estaba en el orden, te voy a dar, por ejemplo, el horario de 0 a 10 de la mañana. Es un primer corte que nosotros hacemos. El viernes de la semana pasada hubo 34.000 vehículos de movilidad en ese horario de 0 a 10 en los ingresos. El domingo, 13.400. El lunes, que fue un día laboral tuvo 26.000. Es una caída estrepitosa. Estrepitosa, estamos hablando de un 84% menos de la operación diaria que tiene la provincia y la ciudad. Bueno, pero parte de la caída, después le voy a preguntar de esto del permiso único de rehabilitación para circular, que es casi imposible sacarlo, por lo menos. No, ya, igual se prorrogó ya. Se prorrogó hasta el 6 de abril. Hasta el 6 de abril se va a prorrogar hasta el 13, hasta el 28 y hasta junio, porque si funciona la página como hasta ahora... No, pero a nosotros nos costó también al principio y salió. Hoy yo la saqué, la tengo acá, mire. Por eso, pero funciona. Estamos hablando de una página nacional para las 24 jurisdicciones, que es importante porque marca la logística, y usted lo está diciendo, Eduardo, la logística norte-sur, este-oeste de nuestro país. ¿Qué significa? Cuando uno tiene que hablar de la logística de carga, del abastecimiento, viene un camión de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe,
y tiene que tener toda la transitabilidad para que llegue al mercado central, para que llegue a la logística, que después distribuye al almacén, supermercado, etc. Eso es importante, que haya un certificado único nacional. Yo creo que para el 6 de abril va a estar. Santilli, faltan 9 días, en teoría, para que vence este plazo de la cuarentena, ¿no? Hay, como me parece, ya deben haber empezado a pensar estrategia de salida en términos de, bueno, habrá los jóvenes que empiecen a trabajar, habrá zonas que empiecen a trabajar y otras no, habrá que cuidar a los adultos mayores. ¿Cuál es digamos, el camino de salida que se está proyectando, que se está viendo en la Ciudad de Buenos Aires? Yo diría algo previo, que es lo que planteaba Eduardo respecto de Quirós, de nuestro ministro de Salud. Nosotros teníamos previsto un pico en base a los modelos internacionales y llevados a locales, pero en base a la pandemia en el resto del mundo, donde 20 de abril era uno de los picos esperados para lo que nos estábamos preparando. Y ahí, dentro de todas las desgracias, una suerte. Nosotros tuvimos tiempo, o tenemos tiempo para prepararnos, y ganamos tiempo para prepararnos con el aislamiento. Lo que estamos viendo en la curva es que ese pico que tuvo los países, vertical, está como corriéndose, estaría como corriéndose. Todo lo que viste del primer aislamiento vas a poder analizarlo ahora, del 2, 3, 4, 5, 6, 7 de abril, porque tenés los indicadores de esos 12 días de aislamiento. Sí, claro. Entonces ahí vas a empezar a tener indicios para poder proyectar hacia adelante. Ahora, esto es dinámico. Los países que están abriendo vuelven a veces porque tuvo un repiqueteo en el hacia arriba de los infectados, con lo cual no está claro cuál es la solución. Hay mucha, de alguna manera tenés incertidumbre en esos temas, y esa incertidumbre nos tiene que llevar de nuevo a pensar en la cuestión de fondo. Es la salud, es el cuidado de nuestros adultos mayores, que es la población de mayor riesgo que enfrenta la pandemia, por lo menos en el promedio mundial de personas fallecidas. Entonces hay que tener un equilibrio entre ver cómo algunos sectores pueden arrancar, otros no. Ahora, todavía me parece un poco prematuro, de acá al fin de esta semana, por ahí uno puede empezar a pensar, pero parece prematuro y hay que analizarlo en el marco de los científicos, economía, etcétera. Escúcheme, hay una persona que está atrás nuestro que le quiere hacer una pregunta. Pablo. No. Santilli, mañana van a abrir los bancos, cobro de asignaciones, pero de jubilados, al igual que el lunes. Y hay dos temas acá. Uno, la salud de nuestros adultos mayores, pero también el tema de la inseguridad, ¿no? Porque mañana va a haber un montón de jubilados juntos en los bancos. ¿Ustedes prevén un operativo especial para que los jubilados no sean pasibles de que se vuelva a la delincuencia que bajó en estos momentos a acercarse a los bancos? Es muy buena la pregunta, y la primera respuesta mía es pedirle a los jubilados que vayan mañana que mantengamos la distancia en las filas, si hubiera filas en los bancos, que eso es importantísimo primero. Segundo, claramente estamos con un operativo especial. Claramente estamos con un operativo especial. Es verdad lo que usted dice, se ha caído el delito un 90%. En la Ciudad de Buenos Aires hace 1 año y medio que viene retrocediendo todos los índices delictuales. Ha caído un 90%, pero es como consecuencia del coronavirus. No, o sea, no es como consecuencia de... No hay a quien robarle. No hay gente en la calle, claro, por decirlo de alguna manera. Ahora, pero sí preparamos un operativo especial que tiene que ver con el cuidado de nuestros adultos mayores en los bancos, pero también parte del recorrido. Lo que sí pedir a la gente es, ante cualquier emergencia, 911 inmediato, que nosotros estamos patrullando todos los lugares bancarios. Dígame una cosita, ¿a usted cómo le cayó? Porque usted pertenece, pero ¿cómo le cayó el cacerolazo del otro día reclamando un ajuste de la política, digamos? A mí primero no me parece mal la expresión de la gente, Porque me parece bien. Le aclaro, digo, en Cambiemos hizo mucho ruido interno. Usted de Cambiemos. Déjeme decir, sí, por supuesto, déjeme decirle algo. Soy vicejefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad, así que uno de los máximos referentes de nuestro espacio. Pero yo quiero decirles algo. A mí me parece que en el equilibrio de esta crisis que vivimos, de una pandemia que no es local, sino es mundial, todos tenemos que poner algo. Y cuando digo todos tenemos que poner algo, significa... Hay algunos que ponen el cuerpo, nuestros profesionales de la salud que están ahí, en el frente de la batalla, nuestros policías que están ahí en cada uno de los controles, cuidándonos y protegiéndonos. Los trabajadores de la logística trayendo los camiones. Todos ponemos algo, nosotros trabajando todos los días. Y me parece que
El empresario cuidando el trabajo de las personas cuidando y aislándose, porque el que está en la casa está haciendo algo activo, que es quedarse en la casa para que no se propague el virus. Y la política también. Entonces me parece que tenemos que tener un equilibrio en esto, y nosotros con Horacio estamos preparando una batería de medidas que van en la dirección de lo que usted está planteando. Santilli, muchas gracias. Muchas gracias. Así como estamos, porque esto tiene, las circunstancias también obligan a determinadas cosas, va a entrar Sergio Berni y usted se va a tener que ir. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, Santilli. Gracias por estar. Muy amable. Ya viene el... Está entrando... ¿Se pueden saludar? Pues Saludos así a Sergio, por supuesto. Hablamos todos los días. Todos los días hablamos con Sergio. ¿Cómo andamos? Mucho respeto y relación y amistad. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El teléfono, acuérdese. Sí. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Toma una cosa que dijo recién, que es... Primero, Dele. déjeme transmitir mi respeto y mi admiración por los veteranos de Malvinas en su día, y un abrazo para todos los familiares de los 649 soldados que quedaron en la isla y nunca pudieron volver. Usted, perdón, de curiosidad, ¿usted tuvo alguna... Soy clase 62, la clase que le tocó ir a Malvinas. ¿Usted estuvo en territorio? No, yo soy de esa clase. Perfecto. Muy bien. Le quería preguntar algo a propósito que corre paralelo al tema... ¿El tema del delito en Buenos Aires también se nota que bajó mucho? Sí, claro, por supuesto. Ha bajado en la misma proporción que ha bajado en todo el país, y que tiene que ver con, obviamente, con la cuarentena. Ministro, ¿cómo está la situación en el Gran Buenos Aires en términos de lo que siempre se habla, ¿no? La atención, el temor a los saqueos, una situación difícil porque hay que repartir, está el ejército repartiendo comida, la gente no puede salir a trabajar? Sí, por sobre todas las cosas, una situación muy peculiar en el conurbano bonaerense por varias cosas. Primero, que la mayoría de esos trabajadores que sostienen los servicios esenciales son del segundo y tercer cordón de nuestra provincia, y eso genera un movimiento importante, por lo tanto requiere una mayor atención por parte nuestra de las fuerzas policiales para lograr por lo menos un aislamiento comunitario, no solamente por la movilidad, sino por las condiciones fácticas de llevar adelante la cuarentena. Usted calcule que la normalidad del hacinamiento, sobre todo en el segundo y tercer cordón, es algo de todos los días. Familias que viven 2 o 3 generaciones en una misma casa, en una misma pieza, que no tienen baño adentro, que tienen que salir una canilla en todo un pasillo por ahí de un asentamiento. Entonces son circunstancias muy difíciles, y ahí es donde está el Estado, y no solamente la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino por sobre todas las cosas el municipio, los diferentes ministerios de la Provincia de Buenos Aires, acompañando a esas familias a llevar su cuarentena de la mejor manera posible, y por sobre todas las cosas asistiéndola, ¿no? Porque no es solamente la comida, en muchos casos son los medicamentos, en otro caso tienen que resolver cuestiones puntuales que no tienen que ver con cuestiones de salud, pero sí que se les complica en el transporte. Entonces los municipios están haciendo un trabajo muy responsable, muy a conciencia, a las 24 horas, y fundamentalmente acompañando a esas familias que son nuestros puntos vulnerables, que además de ser vulnerables son en gran escala. ¿Ustedes tienen previsto, a lo mejor todavía no está desarrollado, pero sé que han estado hablando el jefe de la ciudad con el presidente Fernández, la posibilidad de establecer algún plan próximamente de protección a los mayores de 70 años y llevarlos a algunos lugares que no signifiquen el hacinamiento en el cual viven cotidianamente? Sí, justamente en esta etapa con los municipios, el gobernador, estamos con el gobernador está recorriendo municipio por municipio, no solamente viendo y supervisando las diferentes coordinaciones entre la provincia y el municipio, sino también pensando en un paso más adelante, que es una vez que levantemos esta cuarentena, tenemos que generar condiciones de aislamiento muy focalizado en los grupos vulnerables, ¿no? No solamente mayores de 60, 65 años, sino también aquellos que tienen patología o morbilidad asociada, que son también grupos de riesgo. Ministro, la industria logística, el sector logístico, algunos industriales de la alimentación
han denunciado el tema de que algunos municipios, por problemas de seguridad y para protegerse del coronavirus, han puesto barreras en las rutas, han impedido el ingreso a algunos municipios. ¿Cómo se resuelve eso? La verdad que yo no creo que hayan sido cuestiones de seguridad, yo creo que ha sido la exteriorización del miedo interno de muchos que lo han expresado. ¿Cuántos quedan? ¿Quedan algunos todavía? Todavía quedan algunos y ni siquiera... ¿Algunos que son? 10. Siempre, que yo creo que ha sido un gesto de total temor. Responsabilidad, sí, un temor interno que lo han exteriorizado de esa manera, pensando que poniendo vallas no iba a entrar el virus a su ciudad. He tenido casos de un intendente que no dejó que un paciente infectado pudiera hacer la cuarentena y la recuperación, el periodo de convalecencia en su domicilio, y la verdad que esas cosas preocupan y preocupan mucho, ¿no? Ese egoísmo fundamentalista que tienen algunos, por sobre todo las cosas, aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Ahora, ¿hay problemas hoy en las rutas para que transiten los camiones que llevan los alimentos? En la gran mayoría hemos levantado las restricciones que generaban un obstáculo para el normal abastecimiento, porque hay lugares que si el camión con acoplado no puede maniobrar, entonces la única entrada que tiene es esa, y si está bloqueado no puede entrar al pueblo. La misma persona que está atrás nuestro, que le preguntó antes a Diego Santilli, le quiero hacer una pregunta a usted. Pablo. ¿Cómo le va? Lo cambio un segundo de tema, Bernie. El martes fue Alberto Fernández con Kicillof, inauguraron una vez más el Sanatorio Antártida, y se lo vio a usted con un rol importante ahí, porque usted es médico, pero no es el ministro de Salud, sino el ministro de Seguridad. ¿Cuál es su rol en la relación Moyano-Kicillof? Cuéntenos. No, mi relación con Moyano es a través del Partido Justicialista, pero fundamentalmente como médico con más de 32 años de experiencia, como cirujano, como especialista justamente en lo que estamos viviendo ahora. Tenía primero una gran admiración por el lugar que estábamos recorriendo, una fascinación por lo que veíamos, porque aquellos que entendemos, yo fui director del hospital más austral de la Argentina continental, así que uno más o menos entra a una guardia de un hospital y ya se da cuenta de qué se trata. El entrar al Sanatorio Antártida y ver de qué se trataba, la tecnología, porque eso no es una proyección, eso está ahí, el tomógrafo está, el acelerador lineal está, los quirófanos están, las cámaras de terapia intensiva están, los respiradores están, terapia de niños está todo funcionando de la manera que está funcionando. Me parecía, la verdad, que era increíble poder verlo, y la verdad que un orgullo como argentino que tengamos un centro de medicina de esas características, que yo le puedo asegurar que no debe haber muchos en Latinoamérica. ¿Le puedo preguntar como médico? Sí, claro. ¿Cuál es su mirada de el coronavirus aquí y si tiene alguna mirada o alguna explicación de lo que ha pasado como pandemia o de lo que está pasando como pandemia? No, la verdad que en realidad eso es muy específico de los epidemiólogos, que son los que estudian cómo se van evolucionando y propagando y cómo contrarrestar esa difusión de las enfermedades. Yo creo que el mundo no estaba preparado para una situación como esta. Está clarísimo. Un virus de 400 micrones puso bajo la palanca del movimiento mundial. Solamente aquellos países que creo que bajo la excusa de que no vamos a parar la economía no pararon, pero creo que es una excusa porque no tienen la capacidad para generar una atención universal de todos sus habitantes. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos, si usted no tiene plata, no tiene seguro, se muere con coronavirus o sin coronavirus. Por lo tanto, han decidido... Igual tuvieron que pararlo. Y la fuerza, yo creo que la realidad paró al mundo, ¿no? Lo bueno que tuvo la Argentina, el presidente se adelantó a todos esos acontecimientos y hoy estamos viendo esos resultados. Esos resultados nos ha permitido ganar mucho tiempo. Acá en este periodo, cada día que se gana es muchísimo, no solamente en la capacidad de equiparnos, en la capacidad de aprender, y yo estoy convencido que en el poco tiempo vamos a poder ya tener tratamientos mucho más eficientes y vamos por ahí conseguir la vacuna. Por eso es muy importante no solamente ir ganando tiempo para poder equiparnos, sino también esperar que llegue la vacuna y el tratamiento.
Lo traigo más acá, lo traigo al Gran Buenos Aires, Bernie, que es el punto de preocupación, me parece, de parte de la clase política y de parte de las necesidades que tiene la Argentina. ¿Hay puntos con riesgo de saqueo hoy en el Gran Buenos Aires? Mire, la verdad que estamos en una tensión social. Eso no se puede discutir. Antes que una alteración sanitaria, lo que tenemos es una tensión social producto de este gran parate que hay. El Estado ha tomado medidas importantes. Mañana ya empiezan a cobrar gran parte de las ayudas económicas que está destinando el Estado. El presidente permanentemente, minuto a minuto, va tomando medidas, porque esto no estaba en la mente ni del mejor estadista. Pero sí, claro, por supuesto, y por eso estamos trabajando, y por eso trabajamos el otro día en Pergamino, que no fue un saqueo, fue un intento de robo, porque no había ninguna necesidad atrás de ese robo. Actuamos rápidamente, ya están todos detenidos y con tipificaciones del delito que por muchos años no van a salir. Así que estamos trabajando muy Usted que está en fuerte. la calle, ¿cómo percibe la acción del Ejército en el Gran Buenos Aires en el tema de la distribución de alimentos? Sí, bueno, es una pregunta que yo no la puedo responder objetivamente, porque soy parte de ese ejército argentino que hoy... Bueno, pero hoy sale a la puede calle, percibir cuál es la actitud de la gente. Es la misma actitud con la que fue recibido cuando actuó en la inundación de La Plata, la misma actitud con la que fue recibido cuando actuó, yo me acuerdo cuando fue ese gran tornado que devastó la zona oeste del conurbano bonaerense. En estas circunstancias el ejército es valorado, es bien recibido y por sobre todas las cosas se sabe de la gran utilidad y casi imprescindible que es en momentos como este. Ministro, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, tenemos que hablar, mientras vamos para allá, con otro médico que está en línea. Sí. Es el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo. Miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Creo que lo tenemos en línea. ¿Nos escucha, doctor? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Por favor. Pregunta bastante concreta. Evaluación suya de esta semana. En términos de la evolución de la epidemia, de la pandemia. Sí. Estamos en el inicio. Recordemos que recién vamos un mes desde el primer caso que tuvimos. Nosotros en la evaluación que hacemos de lo que se hizo en las medidas del distanciamiento social, tenemos que ver lo que realmente tenemos que considerar que son efectivas, hasta este momento por lo menos. Si bien no tenemos un panorama de la circulación del virus, sabemos que está ya circulando libremente en la comunidad. Entonces estos son los momentos clave donde nosotros tenemos que decidir cómo hacer para que no haya una gran transmisión. Y la manera más importante es justamente este distanciamiento. Sabemos que la transmisión va a ser de persona a persona o por los objetos o las manos contaminadas. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en eso, en la prevención. Y vamos viendo que en esta semana, si bien van apareciendo casos, todos los días hay más casos, vamos a empezar a tener bastante más casos porque obviamente se empiezan a hacer los diagnósticos porque ya hay más distribución de test, porque hay más laboratorios que van a trabajar en el diagnóstico precoz. Pero no es tan importante contar caso por caso, muerte por muerte. Acá lo más importante es que ya sabemos que va a venir esta circulación, que tenemos que trabajar en la protección de los individuos que tienen más riesgo, porque la circulación del virus es inevitable. Nosotros no la podemos parar. Sí podemos hacer que sea no exponencial el crecimiento, hacerlo más lento en más tiempo. Doctor Teijeiro, Sí. Usted hablaba recién de la protección de los sectores más afectados o potencialmente más afectados, que son los adultos mayores, me parece, ¿no? ¿Cómo, a 9 días de que se cumpla esta etapa de la cuarentena, ¿se puede pensar en algún tipo de aislamiento de los mayores
y volver a cierta normalidad de las personas más jóvenes y que puedan volver a trabajar? Sí, seguramente que la salida de la cuarentena o de este distanciamiento social va a ser gradual, nunca va a ser brusca, porque no tendría ningún sentido lo que hicimos hasta ahora. Entonces, en esa gradualidad, los últimos que van a salir a la relación social van a ser los adultos mayores y aquellos otros que también tienen riesgo, como los enfermos crónicos, enfermos respiratorios, cardiovasculares, diabéticos, inmunosuprimidos, que son los que tenemos que proteger porque son los que la pasan mal en este tipo de enfermedades respiratorias. Y tenemos que sumarle porque dentro de muy poco, cuando empiece a cambiar la temporada, empieza a circular el virus de la gripe, empiezan a circular otros virus respiratorios. Tenemos que sumarle que a esas personas también tienen complicaciones por esos virus, por eso debemos hacer la mayor protección con ellos. Doctor, usted hablaba de una salida gradual, que es lo que todos imaginamos. ¿Hay, a ver, así, a trazo grueso, una idea de tiempo o es muy arriesgado hablar de un tiempo? Digo, no, yo le planteo, por ejemplo, uno dice, bueno, hasta mitad de año esto va a ser con más o con menos de esta manera. No. A ver, no podemos pensar en un distanciamiento social hasta julio, no, de ninguna manera. Supongo que se va a hacer gradualmente y a partir de quizás el próximo mes, no sé en qué momento, pero todo eso va a depender de lo que vamos viendo de los estudios epidemiológicos. Se está haciendo una vigilancia epidemiológica para ver cómo está circulando el virus, en qué sectores se está afectando, porque, bueno, de alguna manera también es importante saber si esa circulación del virus es importante en un grupo de gente que ya está circulando, que no tuvimos riesgo, que fueron asintomáticos o con síntomas leves y ya generaron anticuerpos, bueno, ese grupo de gente pasa a ser un grupo que ya no tiene riesgo. Entonces ya la diseminación, la transmisión del virus en esos grupos va disminuyendo. Doctor. Y eso es muy bueno. Sí. No, le quería hacer una pregunta a Pablo de León, doctor. Doctor, la esperanza de la vacuna es algo que estamos hablando de 6 meses, 1 año. ¿Qué plazos usted estima eso? A ver, la vacuna ya se empezó a probar en humanos. La primera fase de la prueba en humanos es la seguridad de la vacuna. Tenemos que saber que eso que estamos usando en humanos no le produce ningún tipo de efecto adverso grave, no le produce riesgo, aunque produzca beneficios. Si produce riesgo, esa vacuna no se puede usar. Después de saber que esa vacuna es segura y eso requiere de tiempo para averiguarlo, porque hay que aplicar la vacuna humana, porque hay que hacer el estudio de seguimiento, porque hay que ver que no tenga riesgo, después se estudia la eficacia y la efectividad de la vacuna. Todo esto es tiempo. Ya les digo, para este año, para esta temporada, nosotros seguro no la vamos a tener. ¿Podemos pensar una vacuna para el año que viene? Sí, podemos pensar una vacuna para el año que viene. Pero este año, olvidemos, no. Este año tenemos que saber usar las vacunas que tenemos para proteger contra las enfermedades respiratorias. Bien usar lo que tenemos, porque lamentablemente la vacuna antigripal, los grupos de riesgo no la usan en su totalidad. Este año quizás se concientiza más por este problema de la pandemia, pero es necesario que se vacunen todos aquellos que tienen indicación, sobre todo los mayores de 65 años, los inmunosuprimidos, los que tienen enfermedades crónicas, los chicos de 6 meses a 2 años, las embarazadas, los agentes de salud. Todo ese grupo debe vacunarse con vacuna antigripal. Y también saber usar la vacuna antineumocóxica, que también en esta época del año sabemos que el neumococo es una afección donde es el principal germen que produce neumonía, donde tiene indicación en grupos similares, los que tienen riesgo, mayores de 65 años, pero esta vacuna no se da todos los años, la de neumococo. Hay que hacer un esquema de vacunación, por eso hay que consultar con el médico, ¿no? Doctor, para cerrar, lo quiero meter en una polémica. ¿Barbijo sí o barbijo no?
Barbijo, sí, para el que corresponde. El barbijo tiene indicaciones precisas. El barbijo es para el paciente que está eliminando virus o microbios, tanto en enfermedad respiratoria como el coronavirus o en tuberculosis. Cuando hay un paciente que está eliminando porque está cursando la enfermedad, obviamente tiene que usar barbijo para proteger a los demás. Todos los asistentes de los pacientes enfermos debemos cubrirnos con barbijo, debemos protegernos como nos cubrimos con gafas los ojos para que no entre por la conjuntiva. Nosotros usamos nuestras medidas de protección. El barbijo en la comunidad no tiene ningún sentido, porque los virus no están por el aire, y menos en los lugares abiertos. Entonces no tiene ningún tipo de sentido usar el barbijo caminando por la calle. Ahora, puede haber algún tipo de condiciones especiales. Aquel que trabaja con alimentos, aquel repositorio en un supermercado, donde sabemos que si tiene virus, porque justamente en el coronavirus puede ser que 1 o 2 días antes de tener síntomas esté eliminando virus, podría estar contaminando todo lo que esté tocando. Todo. Entonces, en esos casos se puede usar barbijo, pero no en forma comunitaria, no tiene sentido. Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Vos sabés que creo que se está acercando alguien. Se está viniendo Pablo de León. Se está acercando alguien. Me acerco a distancia prudencial, pero la adecuada para charlar. Pablo, ¿Cómo andan, Daniel? Pablo, ¿por qué no te quedas allá? Sí, no, quédate acá, quédate acá. Sí. Quédate acá. Bueno. Sos un tipo sano. Sí. Sí. Relativamente. También. Bien. A cruzar los dedos, decía Ricardo. ¿Tenías? Tengo 2 cositas para contarles, de un lado y del otro. Hay un libro. La remera. No, primero, ¿querés que te cuente la remera? No, como quieras, me da lo mismo. Vamos. Me quedo lo de la remera. ¿Te gustó la remera? Bueno, sí. Vos sos muy de traje, pero para el deporte sos de remera. Sí, pero no uso remera ajustada porque no me da. Bueno, el que usa remera ajustada es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Hace un tiempo contamos que dejó usar las camisas celestes y se puso remera. Acá hay una grieta. Mírenlos. A ver. Mauricio y Horacio. Sí. Nunca fueron amigos, los dos dijeron, no somos amigos, pero siempre decimos socios. Uno fue jefe de gobierno, el otro fue su jefe de gabinete. ¿Se pelearon? A Mauricio Macri no le gusta... ¿Qué? La posición de Horacio Rodríguez Larreta. Los macristas dicen, qué albertista que está Horacio. ¿Por qué? Porque se saca fotos, fue a no sé cuántas reuniones, pero está en medio de esta situación, visitó Olivos bastante. Sí, claro. Entonces algunos muy cercanos a Macri dicen, ¿no está muy albertista Horacio? Así que ahí hay un ruido que se suma a lo que ustedes le preguntaban antes a Santilli, el tema de los cacerolazos, porque varios están señalando a la presidenta del PRO y fiel a Macri, Patricia Bullrich, como que estuvo fomentando junto a algunos grupos. Hubo algunos desencuentros. Sí, hubo algunos ruido. Bueno, ahí en ese lugar hay un ruidito que está creciendo. Uno, porque dice, miren la economía, como también dijo Pichetto hoy acá en TN, y otros dicen, la salud ante todo. Horacio dice, ¿qué quieren que haga? Yo estoy gestionando. No puedo pensar en otra cosa. Pero ruidito político, ahí hay. Bueno. ¿Remera? ¿Querías hablar de la remera? Sí, la remera. Bueno, el otro día vimos una conferencia... XS. Bueno, algunos tienen suerte que tienen eso. No, digo porque está siempre armadito. Santiago Cafiero es joven, es fachero, puede usar una remera. El día que anunciaron la cuarentena, la extensión de la cuarentena, se lo vio a Alberto de traje, a Guado de Pedro de traje y a Santiago Cafiero con remera. Y al rato posteó esto que estamos mostrando de fondo y que ahora vamos a mostrar mejor. Esto en Instagram de Cafiero, una remerita que decía, es hora de que ganen menos. Lo dijo Alberto, pero en la remera negra queda bien. Bueno, ¿qué pasó? Esto que tiene acá... ¿A qué se refería? Al tema de que la política, ¿qué se está hablando de los cacerolazos, Dani? De que los políticos deben ganar menos. Pues es hora de que ganen menos empresarios, no sé, Bueno, ahí está la historia. Parece que esa cosa poco clara le armó un poquito de ruido y algunos dijeron, ¿qué le pasa a Santiago? Porque Alberto no está para nada de acuerdo con esta historia de que se mire a los políticos en este momento, en el cual la verdad, los políticos están en la calle, hemos visto a 2 hoy acá de invitados que están todos los días en la calle exponiéndose. Bueno, pero ellos tienen función ejecutiva. Hay otros, perdón, no quiero ser aguafiesta, digo, los que tienen función ejecutiva no hay ninguna duda. Por supuesto. El Congreso está cerrado, El Congreso está cerrado. Pero aparte no son el único sector de la población que trabaja, digamos. Obvio que no. Que no pueden trabajar y hay gente que la está pasando muy mal, digamos, y que
ha visto caer sus ingresos y que la proyección de sus ingresos también puede ir para abajo. Bueno, Pichetto, entre otros, dice, el Congreso tiene que sesionar. Y algunos dicen, ¿cómo vas a juntar 257 tipos en el diputado? Los cuales van a terminar 100 contagiados en lo que se viene para la semana que viene y la otra, supuestamente un crecimiento. Bueno, y no habrá sesiones por teleconferencia, imposible, ¿no? imposible porque legalmente no se puede. Ahora, por ahí podrían ser un poco creativos. Pero bueno, Santiago Cafiero, algunos le dijeron, vos estarás muy flaco, pero ojo con las remeras que te pones. ¿Qué tal? Bueno, estaba linda igual, ¿eh? Nosotros, gracias Pablo, Por favor. Nosotros hacemos un corte, a la vuelta, como siempre, con Daniel jugamos a las cartas. Y estamos de vuelta. Seguimos acá en La Rosca, vamos a jugar a las ¿Cómo cartas. estamos de ahora, distancia, Daniel? Bien. Bien, de distancia estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Correcto. Seamos respetuosos. Sí, así. Arrancamos con... La carta, vamos a jugar al truco. A ver, primera carta, director. ¿Sabés que me temo? ¿Sabés que me temo que sea una mala noche hoy? Un 4 de copa. Un 4 de copa. Mario Ishi, intendente José Cepaz. Sí, el intendente José Cepaz, un hombre muy... A ver, Mario Un hombre Ishi importante del peronismo bonaerense. sin duda. Convocó a una reunión con el vecindario de su distrito, José Cepaz, popular, abundante, nutrido, muy poblado. ¿Qué dijo Mario Ishi? Y acá... El pronóstico que hizo fue bravo. Acá, cuando llegue el virus va a haber entre 4 y 5 mil muertos. En el distrito, no decía en el país. En el distrito. El pánico de la gente. Digo, el intendente se supone debiera ser un poquito más contenedor, ¿no? Digo, Un poquito más prudente a la hora de hacer pronósticos, aparte sobre un tema tan sensible y en un momento. Primer capítulo de psicología básica, ahí sí, léalo, le va a hacer falta. Nosotros le mandamos el 4 de copa. Vaya para La otra, director. No, otro 4 de copa. Yo te dije que era una noche mala hoy, ¿eh? Noche difícil, Una ¿no? noche En mala. medio del coronavirus. No ligamos nada hoy. Eduardo Bussi. Lo escuchamos cuando arrancó el programa Sí. en el Instagram de presentación de los temas. A ver, Eduardo Bussi se enoja ahora, porque recordemos que estaba a la cabeza de la protesta del 2008. Claro, con la 125. Eduardo Bussi es una de la mesa presidente de la Federación Agraria. Exactamente. Bien. Con la mesa de enlace. Él estaba en la mesa de enlace. Ahora, porque hay gente que protesta, como los cacerolazos que hubo en la ciudad, un poquito en Córdoba, no importa. Y dice, bueno, esos cacerolazos son 4 boludos que protestan. A ver, usted tuvo una protesta, don Eduardo. Aunque sean 4, no tienen por qué ser boludos. Tienen derecho a protestar. Sencillito, va para Santa Fe. Vaya, don Bussi. Vaya. Vamos con la última. Otro 4 de copa. No, déjame. Te dije, noche Anoche. negra. Canedo, noche negra. Tremendo. Noche, y ahí está. No, además una ingratitud. Alberto Fernández. Una ingratitud el día de su cumpleaños. Le estamos dando un 4 de copa el día de su cumpleaños. Tremendo. 61 está cumpliendo el presidente. Un pibe. Una buena edad que aproveche esta década que vale mucho. Se lo digo. Por experiencia, se lo digo. Obvio. ¿Por qué le damos el 4? A ver, repito lo que dije al comienzo. Si la ejemplaridad de la Argentina es Hugo Moyano, estamos fritos, presidente. Frito. Yo entiendo toda su necesidad política. Pero el 4 va para Olivos. Bueno, vaya. Igual le va a llegar después de medianoche cuando ya no sea su cumpleaños. Ya ha pasado un feliz cumpleaños. Así es. Bueno, y aparte porque la está pasando, no la tiene fácil. sudando la gota. No la tiene fácil. Bueno, ¿Nosotros volvemos? Nos vemos. El jueves que viene vamos a estar aquí en La Rosca, ¿eh? Gracias. Chau. Buenas noches.